Buenas tardes, mi nombre es Ana Gil. Voy a hablar en estos momentos acerca de la concepto, la evolución, acerca de los derechos humanos. Tenemos entonces que se definen como facultades inherentes a la persona, son irrevocables, inalienables, intransmisibles e irrenunciables. Tenemos que dentro de las características sobresaltan tres, que en este caso son los pilares conceptuales. Son universales, indivisibles y son interdependientes y a su vez están relacionados entre sí. En cuanto a la evolución histórica, tenemos que primero se habla de un orden cósmico, se habla luego de una sociedad estamental, pero si vamos al caso, esta sociedad tiende a ser clasista porque son pequeños grupos. Entre los antecedentes remotos tenemos el cilindro de Ciro, con la declaración del rey persa Ciro el Grande en la Babilonia en el año 539 a.C., aunque no se considera como tal una exposición de derechos humanos, sino más bien algo específico para esa época. Tenemos también los documentos medievales y modernos, la Carta Magna inglesa en 1215. Ellos también hablaban allí acerca de la defensa de sus libertades civiles contra las arbitrariedades del poder político, pero también estaba dirigido a cierta población. La Carta de Mandinga, 1222, esto en el Imperio Malí, en África. Tenemos además la sociedad greco-romana, tenemos corrientes como el epicureísmo y el estoicismo, los cuales hablaban acerca de la felicidad individual. Y luego tenemos también la influencia del cristianismo, el cosmopolitismo, del cual hablaba Santo Tomás de Aquino, para hablar del reino de Dios. Entonces la igualdad entre personas, basados en la igualdad entre hermanos, por decirlo de alguna manera. Pero a su vez lo dividía en dos estados. Entonces hablaba de un reino temporal y un reino espiritual, es decir, el reino temporal, el de acá de la tierra, el reino espiritual, pues el del cielo, ¿no? En la Revolución Inglesa tenemos entonces que entre los siglos XVII y XVIII, exponentes tales como John Locke, Jean-Jacques Rousseau, tenemos entonces que ellos hablaron acerca del contrato social y bueno, estas nociones pues se plasmaron posteriormente en la Declaración de los Derechos Humanos. Pero tenemos que lo que tuvo un hito como tal para hacer un precedente a la Declaración de los Derechos Humanos fue la declaración efectuada en la Revolución Estadounidense. En este caso, tenemos que la primera declaración de derechos del hombre en la Edad Moderna fue en Estados Unidos, específicamente en el estado de Virginia, por George Mason. Esto fue propuesto por él, redactada por él, y en la Convención de Virginia del 12 de junio de 1776 fue entonces promulgada. Luego esto tuvo gran influencia también en Thomas Jefferson para la Declaración de Derechos Humanos de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que fue llevada a cabo el 4 de julio de 1776. Y a su vez estos dos textos influyen en las decisiones de la Revolución Francesa, en este caso la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, efectuada en 1789. Tenemos entonces que estos son precedentes históricos. Y bueno, luego tenemos que ya en el siglo XX empieza con las guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial, y fue a partir de la Segunda Guerra Mundial que nace la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la ONU, en 1945, y es así como el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como respuesta
a los horrores de la Segunda Guerra Mundial y como un intento de sentar las bases del nuevo orden internacional que surgía tras el armisticio. Entonces tenemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos entonces nace precisamente para tener unos estatutos, unos instrumentos donde participan diferentes países del mundo. También debemos tener en cuenta que no todos los países han firmado los diversos tratados internacionales y pues por ello aún se siguen violando muchos derechos humanos. Y tenemos el caso de la pena de muerte, que va en contra de esta declaración y aún así se sigue efectuando en algunas partes del mundo. Para hablar de la Declaración de los Derechos Humanos tenemos en cuenta entonces que se tratan de 30 artículos. En este momento simplemente voy a hablar de 5. En este caso pues sería el artículo 3, que habla del derecho a la vida, a la libertad y la seguridad de la persona. El artículo 19, bueno, antes de este el artículo 14, que habla de que en caso de que una persona esté sufriendo persecución, puede solicitar asilo en otro país y que se le puedan garantizar sus derechos allí. El artículo 19 habla de la libertad de opinión y de expresión. Tenemos también el artículo 23 que habla del derecho al trabajo. Tiene el numeral 3, habla de la remuneración equitativa y que sea satisfactoria. Bueno, esto en cuanto al trabajo. Tenemos también el artículo 26 que habla, bueno, del derecho a la educación. Entonces, de esta manera damos por concluida este recuento acerca de la definición, las características y la evolución histórica de los derechos humanos. Muchas gracias.